¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste a este recurso de Horizonte. Y oye, si tú consumes regularmente contenido de Horizonte, quiero hacerte una invitación. El 5, 6 y 7 de agosto vamos a hacer nuestro evento más grande, se llama Movimiento. Queremos meter unos 1000 chavos aquí en nuestro auditorio, pero necesitamos comprar un aire acondicionado. Entonces, si quisieras aportar tu granito de arena para eso, puedes ir a gofundme.com/Horizonte. Y si Horizonte ha sido de bendición para ti, esta es tu oportunidad para ser de bendición para Horizonte. Dios te bendiga y disfruta este contenido. Acompáñame en oración, por favor. Padre, damos santas gracias por esa oportunidad de venir a este pasaje tan increíble y meditar en lo que significa que tú nos amas, meditar en lo que significa que tú eres un Dios de gracia, un Dios que nos perdonas, un Dios que cancelas nuestras deudas. Y Padre, te pido que hables a lo más profundo de nuestra alma, porque necesitamos ser recordados de esos conceptos si es que ya somos cristianos. Y Padre, esos conceptos tienen el potencial de absolutamente transformar nuestras vidas, particularmente si es la primera vez que lo consideramos. Entonces, Padre, te pido que hagas eso en las vidas de cada una de las personas que están aquí. En nombre de Jesús, amén. Cuando te haces cristiano, te conviertes, la palabra que quieras usar, sucede en un momento súper definitivo. La Biblia lo describe como pasar de muerte a vida, lo describe como estar dormido y despertarte. Entonces, espiritualmente hablando, hay un momento definitivo cuando, para usar la terminología de la Biblia, naces de nuevo. Y para algunos de ustedes ese término lo entiendes bien porque tienes un recuerdo muy peculiar del momento en el que naciste de nuevo. Fue en un evento cristiano, fue en una iglesia, fue en una conversación con un amigo donde te invitaron a hacer una oración o algo así. Tú recuerdas ese momento como el momento en el cual le diste tu vida a Jesús y tu vida fue absolutamente transformada. Pero para algunos de ustedes ese recuerdo no es tan particular. Tú sabes, ok, soy cristiano y sé que en este lapso de tiempo, en algún momento, fue el momento decisivo, pero realmente no puedo recordar exactamente el momento en el cual yo me fui cristiano. Mi historia es que yo me crié dentro de la iglesia. Mi papá obviamente es el pastor que fundó Horizonte y toda mi adolescencia, si me hubieras preguntado si yo me consideraba cristiano, mi respuesta hubiera sido sí, soy cristiano, amo a Jesús, voy a la iglesia, sigo en la iglesia. Sin embargo, ahora en retrospectiva veo mi vida y me pregunto, no estoy seguro si realmente tenía una relación genuina con Jesús o simplemente porque mis papás eran cristianos, los acompañaba a la iglesia y tenía una fe prestada, no una fe personal. Pero sí hay un momento en mi vida en el cual lo podría describir como un velo que se me quitó de los ojos. Un momento en el cual me cayó el 20 y me di cuenta, no inventes, soy cristiano, no inventes, Dios me ha salvado, no inventes, eso es todo lo que necesito. Ese momento fue hace 10 años en un instituto que se llama la Escuela de Evangelismo, estudiando Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Si pudiera poner un momento definitivo en el cual me di cuenta, soy un cristiano, mi vida le pertenece a Jesús, Él es todo lo que necesito, fue cuando consideré por primera vez el contenido que vamos a considerar el día de hoy. Eso lo digo para que sepas que este pasaje es súper hermoso y precioso e importante para mí. Porque literalmente soy cristiano gracias a entender los conceptos que están en este pasaje. Y mi oración es que si tú estás aquí y no eres cristiano, a lo mejor vienes porque te invitan, te gusta venir a la iglesia, te gusta escuchar de Dios, pero tú todavía no has tomado un paso de fe diciendo Jesús es mi todo. A lo mejor es el día que haces eso y a lo mejor si tú como yo ya tienes tiempo de cristiano, eso refresca tu memoria de lo increíblemente hermoso que es tener a Jesús como el centro de tu vida. Estamos en Romanos capítulo 3. Les recuerdo que hemos estado viendo, los últimos 4 mensajes han estado súper duros. Hablamos de cómo toda la humanidad está condenada delante de Dios, de cómo toda la humanidad merece la ira de Dios, de que nadie es bueno y nadie se ha podido ganar ni se podrá ganar la salvación. Y hace 4 semanas le dimos en la torre a los que llamamos a los inmorales. Esos son los que les valen las cosas de Dios y viven como quieren. Y todos los cristianos dicen, yo no soy inmoral, ¿no? Y después la próxima semana le dimos en la torre a los morales. Esos son los que se creen mejores que las demás personas por ser un poquito mejores que ellos y los juzgan. Después hace 2 semanas le dimos en la torre a los religiosos. Dijimos que si tú te crees que alguien cristianote, la realidad es que lo más probable es que eres un hipócrita porque los cristianos solemos poner cargas sobre otras personas que nosotros no estamos dispuestos a llevar. Y el domingo pasado le dimos en la torre a todos, cuando dice que todo el mundo está bajo condenación y la conclusión de él es, llegamos a esa conclusión que todo el mundo es culpable delante de Dios.
Es una realidad que no nos gusta aceptar, no nos gusta considerar, pero hablamos, ¿se acuerdan del diagnóstico? Que a mi hermana le dio cáncer de mama y a ella la diagnosticaron en un centro comercial, en un mall. Bueno, le hicieron un examen en un mall que ella no quería. Iba caminando, le preguntaron, ¿ya te has hecho una mamografía? Dijo, no, hazla. Ella dijo, no, ¿cómo crees? Y esa mamografía le salvó la vida. Y para nosotros, espiritualmente hablando, saber que no podemos hacer nada para ganarnos la salvación es el diagnóstico que necesitamos para correr a Jesús y recibir salvación de Él. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos obtener esa salvación? Dice en versículo 21, pero ahora, está contrastando lo que dijo antes. Lo que dijo antes es que ningún humano será justificado por las obras de la ley. A lo mejor dices, ¿qué es obras de la ley? Obras de la ley también se puede explicar como tu intento humano de ser bueno. Su conclusión es, ningún intento humano de ser bueno te va a hacer lo suficientemente bueno para ser salvo. Esa es su conclusión. Por las obras de la ley nadie será justificado, nadie está bien con Dios. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, no depende de lo que haces o no haces. Si tú eres súper malo, eso no te descalifica. De hecho, me crié en una cultura de gente que no era cristiana. De hecho, aunque venían los domingos a la iglesia, yo patinaba y toda la semana, de lunes a domingo, pasaba con gente que no era cristiana. Y una de sus críticas más grandes hacia el cristianismo es, dijo, entonces eres una mala persona y te conviertes y ya. O sea, no es justo eso. Que alguien intenta ser una buena persona y a fin de cuentas por no ser cristiano se va al infierno. Y alguien que es una mala persona, si le da su vida a Jesús, se va al cielo. Ese es su argumento. Pero la realidad es que no hay buenas personas. La realidad es que todos nos descalificamos. Por eso era tan importante eso. Todos somos culpables. Pero entonces, aparte de la ley, ser demasiado malo no te descalifica y ser bueno no te califica. O sea, no depende de tus obras. Tus obras buenas no te ganan el perdón de Dios, tus obras malas no te descalifican del perdón de Dios. Es aparte de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, una vez más, necesito explicar términos, y más en Romanos, que usan muchos términos que no usamos mucho en la vida cotidiana. Cuando tú y yo leemos justicia, creemos que significa castigo. Se hizo justicia para nosotros significa que el malo pagó, que el malo sufrió, que el malo fue condenado, se hizo justicia. Sin embargo, en este aspecto, la palabra justicia quiere decir más que un malo condenado, quiere decir todo lo bueno, quiere decir caridad, quiere decir bondad. Entonces, cuando dice, se ha manifestado la justicia de Dios, no pienses el juicio de Dios. Piensa ahora, aparte de la ley, independientemente de tu desempeño personal para guardar las leyes de Dios, se ha manifestado la bondad de Dios, la caridad de Dios, lo bueno que es Dios. Dice, siendo testificada por la ley y los profetas. Lo que está diciendo es, este rollo de que no depende de qué tan bueno eres tú, no es un invento de Jesús para acá. Hay algunas personas que creen que antes de Jesús tenías que ser bueno, y después de Jesús pues ya te perdona Jesús. Pero la realidad es que desde el primer hombre son salvos por su fe en Jesús. Los que vivieron antes de Jesús por su fe futura en un Mesías que iba a ser enviado, los que son después de Jesús por su fe pasada en un Jesús que murió por ellos. Es testificada por la ley y los profetas. Y aquí empieza lo bueno, versículo 22. Esta justicia, esta bondad, esta caridad, eso todo lo bueno. La justicia de Dios se revela por medio de la fe. Esa es la locura del cristianismo. La locura del cristianismo es que Dios te perdona, Dios te trata bien, Dios te ama, Dios es bondadoso contigo, no dependiendo de qué tan bueno eres tú, sino simplemente si crees en Jesús. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa? Lo que dice aquí es por medio de la fe. Lo que significa eso es que si tú crees que Jesús es suficiente para ti, si tú crees que Jesús es todo para ti, si tú crees que su muerte en la cruz es suficiente para ganarte la salvación y perdonarte, tienes absolutamente todo lo que necesitas.
Déjalo de esa forma. Espiritualmente hablando, si no tienes a Jesús, no tienes nada, pero el momento que tienes a Jesús, tienes absolutamente todo, porque la justicia de Dios, la bondad y caridad de Dios se revelan a través de la fe. ¿Cuántas personas, si no levantan la mano, pasan toda su vida, todo su esfuerzo, todo su desempeño para intentar quedar bien con Dios? Porque desde niños nos dicen, no te portes mal, Diosito te está viendo, ¿no? O algo así. O si te portas mal, Diosito se va a enojar. Entonces, toda nuestra energía se invierte en querer quedar bien con Dios. La Biblia dice, puedes intentar todo lo que quieras, jamás va a ser suficiente. Pero, ahora, aparte de la ley, aparte de tu esfuerzo, por la fe, creyendo en Jesús, confiando en Jesús, diciendo, Jesús es suficiente, eso te da entrada y acceso a toda la bondad de Dios a nuestro favor, a todo el cariño de Dios a nuestro favor. No es por las obras, no es por tu esfuerzo, no es por lo bueno que haces, lo malo que haces no te descalifica, es 100% la locura del cristianismo, que crees que Jesús es suficiente y eso en sí es suficiente. La justicia de Dios, lo bueno de Dios, se revela por medio de la fe en Jesús para todos los que creen. Ahora, no quiero hacerles que desconfíen de su traducción o de la Reina Valera, pero este es uno de los casos en los cuales creo que los traductores de la Biblia se equivocaron. En todos los escritos griegos, la Biblia no se escribió en español obviamente, se escribió en griego, se traduce. Y si alguna vez has estado en una conferencia como la que tenemos a las 10 de la mañana, que es bilingüe, tú sabes que al traducir se pierden ciertas cosas. Cuando dice aquí que la justicia de Dios se revela por fe en todos, es correcto, pero el original dice por todos y en todos. Por todos y en todos. Explico los dos. La justicia de Dios se demuestra a favor de todos. Si tú crees en Jesús, Dios te ama, te perdona, te trata con cariño. La justicia de Dios se muestra para ti. Si ven eso, la justicia de Dios es para todos. Si ves eso, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe para todos. No solamente para todos, dice en todos. Y esa palabra es sumamente importante, déjame explicar. La justicia es la rectitud, la bondad, lo bueno que es Dios. No solamente Dios te trata bien, con eso tenemos, ¿no? Que un Dios que hemos ofendido nos trate bien, eso es suficiente para volarnos la cabeza. Pero es infinitamente más que solamente Dios tratando a gente que no merece ser tratada bien, tratándola bien. La justicia de Dios a favor de nosotros y en nosotros es que Dios cancela nuestras deudas. La primera palabra, vamos a considerar tres palabras importantes que vamos a considerar, es algo que llaman justificación. Él ha demostrado su justicia en nosotros. ¿Hay alguien aquí que es contador? ¿Alguien? A mí no me gustan mucho los números, pero cuando tienes un presupuesto, hay algo que se llama una justificación. Lo que necesitas hacer es, vamos a decir que tú pides de tu empresa 20,000 pesos para un proyecto. Lo que necesitas hacer es, después de ese proyecto, justificar a través de recibos y facturas los gastos que se hicieron para que encuadren. Y si alguna vez se te ha olvidado pedir una factura, y si alguna vez se te perdió un recibo que necesitabas, tú sabes el estrés que ahora no puedes justificar los gastos y quedas debiendo. Esto es muy, muy común dentro de cualquier empresa. Y usa esa terminología. Somos justificados. Lo que significa eso es que tú y yo hemos acumulado una deuda en contra de Dios. Justificación significa que esa deuda es cancelada. Cuando Jesús estaba colgando de la cruz, ¿qué es lo que dijo? Consumado es que significa pagado por completo. La deuda que le tenías a Dios ha sido cancelada y ya no le debes nada. No sé cuántos aquí tienen deudas, asumo que la mayoría de ustedes tienen algo de deudas. Pero sé también que hay personas aquí tan encharcadas y tan estresados por deudas que han acumulado, que cualquier ocasión en la cual suena tu teléfono y no tienes identificado la llamada ni contestas, ¿no? En caso de... Y que vivimos en un estrés constante de que nos van a quitar nuestro carro, nos van a quitar nuestra casa, nos van a quitar nuestras pertenencias. ¿Por qué? Porque debemos algo que no podemos pagar.
Ahora imagínate que tú tienes una deuda infinita, una deuda de miles y millones de pesos y tú no ganas ni miles de pesos. Y que recibes una llamada y es un amigo súper rico que dice: no te preocupes, ya pagué tu deuda. ¿Cómo te sentirías? Ok, ni siquiera digas que debes millones. Vamos a decir que todavía no has terminado de pagar tu carro. Y te habla un amigo y dice: ¿sabes qué? Ya liquidé todo lo de tu carro. ¿Cómo te sentirías? O de tu casa, tu préstamo del Infonavit, que tienes 20, 30, 40 años pagando y todavía te faltan 20, 30, 40 años, ¿no? Y alguien te marca y te dice: ¿sabes qué? Ya está pagada tu casa. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué agradecimiento tendrías? Justificación dice: ya no le debemos nada a Dios. ¿Sabes que no le debías a Dios ni 1,000 pesos ni 1,000,000 de pesos? Le debías a Dios el haber ofendido al creador del universo, y la paga de eso es muerte. Vamos a ver eso más adelante. La paga del pecado es muerte. Lo que le debíamos a Dios era sufrimiento eterno, y Jesús llega y dice: deja cancelo esa deuda. No solamente la cancelo, deja pago esa deuda a través del precio de mi sangre. Todo lo que le debíamos a Dios fue cancelado. Dios ya no te ve como si tú fueras un deudor de Él. Es más, cuando eres cristiano, la Biblia dice: sus pecados no recordaré más. Dios ya no recuerda tus pecados si eres cristiano. Si eres cristiano, la Biblia dice que tan lejos es el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos es el oriente del occidente? ¿Qué tan grande es el universo? Así de lejos ha separado Dios nuestras transgresiones y iniquidades, nuestros pecados. Se ha deshecho de ellas. Escúchame bien. Cuando estás en Cristo, ya no le debes nada. Él cancela la deuda. Él perdona lo que le debías. Ahora, eso está padre, ¿no? Ya con eso estamos felices. Pero justificación es más que eso. No dice: el perdón de Dios se manifiesta a través de la fe. Dice: la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo positivo. La perfección de Dios se muestra en nosotros a través de la fe. Justificación primordialmente es una cancelación de deudas, pero también es, y eso se escucha un poco complicado, pero lo voy a simplificar, es una atribución a nuestro favor de la bondad de Dios. Lo que se forma. Es igual la palabra justificación, un término legal, un término bancario. Que tus deudas son canceladas, de todo lo que debías, todos los pecados que habías acumulado, ya Dios los pagó. Pero es más que eso, es que Dios transfiere a tu cuenta, a tu favor, a tu vida, toda su rectitud, toda su bondad, toda su perfección. Déjalo de esta forma. Vamos a decir que tú conoces a Carlos Slim, y que Carlos Slim un día dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar el 100% de todo lo que tengo. Pásame tu número de cuenta. ¿Qué dirías? ¿Qué tipo de celebración harías? No estamos hablando de 1,000 millones de pesos. Estamos hablando de la segunda persona más rica del mundo. ¿Cómo te sentirías si esa persona dice: te voy a dar el 100% de todo lo que soy? Pues la Biblia dice que a través de la fe Dios deposita el 100% de su justicia en nuestra vida, a nuestro favor. Así que nuestra cuenta celestial delante de Dios no solamente está en ceros porque la deuda fue pagada, está totalmente inflada por su gracia, porque Él ha depositado absolutamente toda su justicia en nuestra vida. Y la justicia de Dios es como un océano. Y hay personas que dicen: ay, es que no me siento que soy muy bueno. ¿Sabes qué? Si Dios ha depositado toda su justicia dentro de ti y Él así te ve, no importa cuánto peques. Por eso la Biblia dice que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y me caí en cuenta de esto hace unos años, cuando recién estaba descubriendo esto. Fui a la orilla del mar, allí en el Sausal, donde las playas son de piedra. Y tenía mi momento así, ¿no? de filósofo, aventando piedras al mar. De repente me dije: ¿qué tan grande es el mar? Que le podrías aventar una montaña y no cambiaría la marea. ¿Qué tan grande es el mar que le podrías aventar una ciudad y no se va a levantar el nivel del mar? ¿Qué tan grande es el mar que no importa cuántas piedras le estés echando, el nivel del mar siempre va a ser constante? Y me di cuenta que eso es el amor de Dios.
El amor de Dios le puedes echar todos los pecados habidos y por haber, y el amor no se agota, y el amor no cambia, y la gracia permanece, y donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, y el amor de Dios y el perdón de Dios y la justicia de Dios no conocen límites. Imagínate cuánto dinero necesitarías gastar para empezar a utilizar el dinero de Carlos Slim. Sería imposible. Esos cuates ni siquiera saben en qué gastar su dinero, porque no hay nada lo suficientemente caro para agotar el dinero que tienen. No hay pecado lo suficientemente grave para agotar la justicia de Dios que deposita a tu favor. Tú a lo mejor dices, pues qué padre, a pecar para que la gracia abunde, a pecar porque a fin de cuentas eso es una cuenta inagotable. No se trata de eso. No se trata de decir, pues me vale. Vamos a decir que Carlos Slim te da esto, pero no solamente te lo da, dice úsalo para bien, úsalo para amar, úsalo para ayudar. Nosotros tenemos una responsabilidad, no una deuda, una responsabilidad delante de Dios de utilizar esa justicia para bien, de usar el hecho que hemos sido perdonados y que nuestro corazón ahora está ligero, porque la Biblia dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. El hecho que ya no tenemos esta carga de a través de nuestro esfuerzo agradar a Dios, saber que ya estamos bien con Dios, no como una excusa para vivir en pecado, sino como una oportunidad y un recurso para poder hacer el bien. Una persona que ha recibido gracia y perdón no lo utiliza para mal, lo utiliza para bien. La justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesús para todos. Él te trata bien, te perdona en todos. Él atribuye esa justicia a tu favor. Dice, porque no hay diferencia. La diferencia que está hablando aquí es haciendo referencia a los capítulos anteriores. Dice, no hay diferencia entre el malo y el bueno, no hay diferencia entre el religioso y el que no es religioso, no hay diferencia entre el moral y el inmoral. Todos están descalificados y por ende todos necesitan recibir el perdón de Dios de la misma forma. Todos están descalificados. ¿De dónde saco eso? Mira el próximo versículo. Dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Si tú toda tu vida has sido malo, si la meta de tu vida ha sido faltarle el respeto a Dios, estás obviamente lejos de Dios. Si tú toda tu vida has intentado ser bueno, le has echado ganas, y aún bueno en el sentido de venir a la iglesia, de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, de ser una buena mamá, un buen papá, uno diría, no, soy un poquito mejor, ¿no? Pero ya vimos que para Dios no hay los super malos, los más o menos malos, los más o menos, los buenos y los superestrellas. Esas no son las categorías de Dios. Dios tiene dos categorías: culpables y perdonados, pecadores y gente que Él ha recibido en su gracia. Nadie de los que son perdonados han sido perdonados porque se lo ganaron. Nadie de los que somos cristianos por algún mérito o esfuerzo personal. No hay diferencia. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso es bueno. Porque significa, como ya dije varias veces, que nadie está descalificado. Nadie está tan lejos de Dios que la mano de Dios no lo puede alcanzar. Siendo, versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús. Ya vimos el término justificados, es un término administrativo, ya no debes nada, la deuda fue cancelada, tienes todo el bien de Dios atribuido a tu favor, siendo justificados. ¿Y qué es lo que dice después de eso? Gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gratis? Que no tienes que pagar. ¿Qué es gracia? Que no te lo mereces. Es un poco redundante. Es como si dijera súper gratis. Pues es gratis o no es gratis. Pero dice, es gratis por su gracia. Es algo que jamás vas a ganar y de todos modos no te lo va a cobrar. Es algo que jamás vas a merecer, pero no te preocupes, Él no te lo va a cobrar. Esto es 100% gratis. Esto es 100% un regalo de Dios. Y como lo he dicho ya varias veces, ¿hasta cuándo vamos a dejar de intentar de impresionar a Dios? De llegar con nuestras moneditas de buenas obras. Sino, ¿qué onda, Dios? ¿Ya me alcanza para comprarle el perdón?
No sé si podemos entender esto, pero quiero otra vez, hablando justificación en término legal, vamos a decir que tú pierdes una demanda en contra de ti y tú tienes que pagar $1,000,000 y tú llegas ante la persona ofendida con 15 pesos y le dices, ahí tienes, para el gancito de la soda, y ya ni para eso te alcanza, pero bueno, llegas con tus 15 pesos y dices, ahí estamos, ¿no? Así quedamos bien. ¿Qué te diría la persona? No, me debes $1,000,000. A Dios le debemos infinitamente más de lo que podemos pagar. Y Él no está cobrando. Él no dice, pues lo que puedas. Él no dice, en abonos. Dice, no. La salvación es por gracia. La justificación es gratuitamente por gracia. No la puedes ganar. Porque no la puedes ganar, no la puedes perder. Porque no la puedes perder. Es un regalo de Dios. Dios no es como esos tíos incómodos que te regalan algo y a las 3 semanas se lo están pidiendo. Dios no es como esa persona que en Navidad te da un regalo súper padre y para el día de San Valentín te lo están pidiendo porque se lo quieren dar a otra persona. Así no es Dios. La Biblia dice que de su presencia recibimos un poquitito de gracia, un poquitito de perdón. Lo que dice Juan dice, de su presencia recibimos gracia sobre gracia. Esta catarata de gracia que no tiene fin. Esta montaña de perdón que no conoce límites. Hemos sido justificados gratuitamente por gracia. Continúa diciendo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La primera palabra que quería explicarles era justificación. La segunda palabra es redención. Y redención nosotros lo identificamos como si alguien se equivoca y le dan otra oportunidad de corregirlo, se redimió. ¿No? Es más o menos como utilizamos el término. Pero es un término más específico que eso. Literalmente significa que se pague la fianza. No sé si hay alguien aquí que alguna vez ha ido a la cárcel. Espero que pocos. Por ahí les cuento luego la historia de cuando yo fui a la cárcel de chavito por patinar. Les prometo, por patinar. Hasta la fecha mis papás todavía tienen dudas. Pero el caso es que fui a la cárcel por patinar y mi papá tuvo que pagar la fianza, y gracias a Dios por eso, porque estuvo bien gacho. Pero tener a alguien que pague tu fianza, pues iba a pasar un día, no era el fin del mundo, pero ¿qué tal alguien que va a pasar más tiempo? Llega alguien y paga su fianza para poder ser libre. Esa es la libertad de la que estamos hablando. También habla de un prisionero de guerra. Eso era muy común en el Imperio Romano, que los romanos dominaban todas las guerras, iban contra todas las zonas que les rodeaban, y cuando ganaban una batalla se llevaban rehenes. ¿Por qué lo hacían? Por truchas, por colmilludos, porque sabían, se llevan rehenes y la gente va a pagar para recuperarlos. Entonces era un negocio para ellos. Yo tomo ahora sí prisioneros de guerra, y a esas naciones que quieran recuperar a sus seres queridos nos pagan para poder ser libres. Esa es la palabra que está usando aquí. Hemos sido redimidos, que la Biblia describe nuestro estado antes de Jesús como esclavos del pecado. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno, que la Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Pero también dice aquí que a través de su sangre tenemos redención. Dios paga la fianza para que nosotros estemos libres. Dios paga para que ya no seamos prisioneros de la guerra espiritual. Dios paga para que podamos tener una libertad absoluta y no vivir bajo la condenación que hemos portado algunos de nosotros por décadas. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos. Versículo 25 ya entra una palabra aún menos común. Versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado en alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación. No sé cuántas personas han usado esa palabra. Esa palabra es tan poco común que cuando lo pones en un archivo Word o en tu teléfono salen las rayitas rojas abajo.
Sabes que una palabra es poco común cuando ni Google la conoce, ¿no? Lo que significa esa palabra propiciación. La palabra justificación era un término legal, la palabra redención era un término de esclavitud y de encarcelamiento y de prisioneros de guerra. La palabra propiciación era muy entendible para la cultura antigua, que usaba esta palabra para describir el acto de satisfacer la ira de un dios. Entonces, pensando en la cultura azteca, tenían los diferentes dioses y sabían que los dioses estaban enojados con ellos y tenían que hacer un sacrificio humano para saciar, para satisfacer aquella ira. Utiliza esa misma palabra que es muy interesante para decir, eso es lo que pasó con Jesús. Jesús, al morir en la cruz, satisfizo la ira de Dios que estaba en contra de nosotros. Porque, recuerden, vimos en el primer capítulo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y muchas personas dicen, no. Dios odia el pecado, pero ama el pecador. ¿Han escuchado eso? Es cierto, Dios ama al pecador, Dios odia al pecado, pero normalmente eso se dice en el contexto de una persona pecando y hacerlos pensar que no pasa nada, no te preocupes, Dios te sigue amando. Y eso no es el caso. Dios sí te sigue amando, pero si tú rechazas a Jesús, la Biblia dice, y esas son palabras mayores, en Juan 3, que los que rechazan a Jesús están bajo la ira de Dios. Porque si odias el pecado, tienes que castigar al pecador. Un juez no puede decir, yo odio la violación y dejar libre a un violador. Si realmente odia la violación, ¿qué es lo que va a hacer? Condenar al violador. Sí, un juez no puede decir, odio el asesinato y ver a un asesino y decir, no, pues no pasa nada, acabo, odio el pecado, pero amo al pecador. Eso no funciona. Entonces, si Dios ha acumulado, como vimos anteriormente, ira en contra de nosotros, ¿cómo podemos decir eso? Que recibimos gracia, que recibimos perdón si es que tiene ira. Y es este concepto de propiciación. Dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Paciencia aquí significa dominio propio. Entonces velo así, Dios ve tu vida y cada pecado que tú cometes le despierta la ira. ¿Y cuántos pecados cometemos? Dice Spurgeon que ni la mente más brillante puede contar los pecados de un día. ¿Cuántos pecados cometemos? ¿Cuánta ira estamos acumulando? Y se acumula, y se acumula, y se acumula, y se acumula. Es como una coca que se está batiendo, y batiendo, y batiendo, y batiendo. Y el momento que se abra, va a ser una explosión. Así, nuestro pecado hace que se acumule, la ira de Dios se acumule, se acumule, se acumule. Pero dice que en su paciencia, Él tuvo dominio propio, Él contuvo esa ira que tenía hacia ti, y Jesús fue la propiciación. Él fue lo que sació la ira de Dios. O sea, lo que pasó en la cruz es que Dios tomó la ira que sentía hacia ti y en vez de demostrársela a ti, se la demuestra a Jesús. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué es lo que dijo Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me estás desamparado? Dice en Isaías que nos vimos por condenado por Dios. Cuando estaba en el jardín del Getsemaní, antes de su crucifixión, estaba sudando gotas de sangre. ¿Qué es lo que dijo? Pasa de mí esta copa. Y en toda la Biblia se habla de la ira de Dios como la copa de la ira de Dios. Jesús en la cruz sufrió bajo la ira de Dios. Tengo tiempo para ser aún más específico. Y necesito que presten atención porque eso es sumamente importante y si se pierden, no quiero desviarles en su mente, quiero que eso esté súper claro. Dios te ama, Dios te quiere perdonar, pero Dios es un buen juez y un juez justo que necesita castigar el pecado. Y muchas personas creen que el infierno es la ausencia de Dios. Pero dice en Apocalipsis, uno de los pasajes más terroríficos de la Biblia, dice, y serán atormentados en la presencia del Cordero y de sus santos ángeles. El infierno es donde Dios castiga eternamente a aquellos que no recibieron su perdón. Y sé que nadie te ha dicho eso probablemente. Así lo es. Es un juez justo que necesita castigar. Y Dios tiene tanta ira hacia los pecadores
que por una eternidad puede mostrar esa ira y no se sacia. ¿Qué es lo que hizo Jesús? No puede ser. No queremos que nadie se pierda, no queremos condenar a nadie. Es un juez justo que necesita condenar a los culpables, pero no quiere condenar a los culpables. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma toda esa ira que mostraría en contra de sus enemigos en el infierno y lo derrama sobre Jesús en la cruz. Que Jesús en la cruz sufrió en 3 horas lo que nos hubiera tomado a nosotros una eternidad sufrir en el infierno. Solamente un Dios podría hacer eso, soportar tanta ira. No solamente tu pecado, eso es lo loco. Dice en Primera de Juan que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. En la cruz Jesús cargó con nuestra maldad, cargó nuestro pecado, y Jesús lo vio y dijo: el furor que siento en contra del pecado lo castigaré en mi Hijo Jesús. En su paciencia no nos demostró a nosotros su juicio. En paciencia Él pasó por alto para derramar ese juicio sobre Jesús. Y no, aunque usa esa palabra, no te imagines el sacrificio de los aztecas que toman a una virgen y la matan. Este fue un acuerdo que tenía el Hijo con el Padre desde antes de la fundación del mundo, diciendo: esta es la forma que vamos a rescatar al mundo, esta es la forma que vamos a perdonar al mundo, lo daremos todo. Yo pondré mi vida como un sacrificio inocente, y tú vas a transferir el pecado de la humanidad sobre mí, y tú me vas a castigar como si yo fuera ellos, para que ellos ya no sientan tu ira, para que ellos ya no sientan ese furor, para que ellos ya no sientan esa separación, para que ellos ya no tengan que pagar por sus pecados, para que ellos ya no tengan que ser castigados, para que ellos ya no tengan que ir al infierno. Esa es la palabra propiciación. Un padre que te ve a ti, dice: odio tu pecado, necesito castigar tu pecado, pero castigaré a mi propio hijo, porque lo que más quiero es que tú camines en inocencia, es que tú seas perdonado, es que tú experimentes la totalidad de mi gracia, es que tú experimentes la totalidad del perdón. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Esa es la prueba contundente del amor de Dios, que Él estuvo a sacrificar a su propio Hijo para que su Hijo sufriera lo que nosotros hubiéramos sufrido en el infierno. Y no es que su Hijo no quería, pasó por un momento de angustia, porque ¿a quién no se angustiaría sabiendo que está a unas horas de sufrir la ira de Dios? Pero dice la Biblia que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Que Jesús tenía tantas ganas de perdonarte a ti, que con gozo sufrió la ira de Dios. Que el deseo de Jesús era tan ardiente de rescatarte a ti, que desde antes de la fundación del mundo dijo: vamos, le vamos a dar. Vamos a rescatar a esta humanidad. Dice la Biblia, ya lo vimos, que no me glorificó como Dios ni me dio gracias, pero me vale, yo los sigo amando y yo los voy a perdonar. Que los más malos no sean descalificados, que los más buenos no serán ganados, que no hay diferencia, todos necesitan ganárselo a través de la fe, porque es gratis. Pero el hecho que es gratis no significa que fue barato, porque Jesús tuvo que pagar con su sangre. Es gratis, pero no porque sea barato, es gratis porque sería imposible pagarle a Dios lo que debemos. Entonces llega Jesús con su abundante gracia y justicia y dice: yo tomo esa culpa, yo tomo ese castigo, yo tomo esa maldad, déjalos libres. Hay que cancelar su deuda, hay que depositar en ellos nuestra justicia, hay que tratarlos con gracia, hay que tratarlos con cariño. Yo absorbo tu ira para que ellos puedan recibir tu gracia. Ese es el mensaje de la cruz. Eso es el mensaje del Evangelio. Un Dios que perdona. Último versículo. Dice: con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe en Jesús. Hay un problema aquí. Es un problema que a lo mejor no notamos a primera intención, pero cualquier persona que analiza esto encuentra un problema. ¿Puede un juez justo perdonar a alguien culpable? Vamos a decir,
que hay un caso donde hay un juez y hay un violador. El violador es 100% culpable, 100% comprobado, y el juez ama al violador y le dice: eres culpable, pero no va a haber ningún castigo para ti. ¿Sería eso un buen juez? No. Cuando pasa algo así, la gente se enfurece, linchan a personas en pueblos por tomar decisiones como esas, perdonar a un culpable. Entonces, ¿cómo puede ser que un juez humano es visto como un juez injusto si perdona, y celebramos y aplaudimos el hecho que Dios perdona a culpables? ¿Cómo puede ser justo y perdonar? ¿Cómo puede ser justo y justificar? La realidad es que no es como un juez que tiene un amigo y dice: no pasa nada. Él dice: tú eres culpable, pero en vez de que pagues tú, pago yo. Y el cristianismo es la única religión que muestra un Dios que está dispuesto a pagar por los pecados ajenos. El cristianismo es la única creencia que demuestra un Dios que se humilla, toma forma de hombres obedientes a la muerte. Y eso es lo loco. Uno de mis versículos favoritos es 2 Corintios 5:21, que dice: Dios hizo aquel que no conoció pecado que se convirtiera en pecado. Jesús extrayó nuestro pecado, lo tomó. Eso es lo que Martín Lutero llamaba la gran transferencia. Nuestro pecado se transfiere a Jesús, su justicia se transfiere a nosotros. Jesús muere como condenado y nosotros somos tratados como hijos de Dios, perdonados por Jesús. ¿Cómo puede ser tanto justo como justificador? ¿Cómo puede ser un buen juez y perdonar? Porque sí castigó tu pecado, pero castigó ese pecado no sobre ti, castigó ese pecado sobre Jesús, y eso nos compra libertad. Podemos ponernos de pie para terminar. Y no puedo terminar sin decir: espero que eso no sea nuevo para personas que ya tienen tiempo en el horizonte, porque hablo de eso cada rato. Pero sabes, a veces lo difícil no es asimilarlo, a veces lo difícil es simplemente creerlo. Aunque digamos la salvación es gratis, llegamos aquí con un peso de culpa por los pecados que hemos cometido. Si eres cristiano, la Biblia dice: ya no hay condenación alguna a los que están en Cristo. No tienes por qué sentirte culpable. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevó tu culpa. No tienes por qué sentirte manchado, porque la Biblia dice que vayamos a Dios y que si nuestro pecado era rojo como el carmesí, será hecho blanco como la lana. Que Dios perdona tus pecados y te ve absolutamente tan inocente como lo fue su Hijo. Justificación: la deuda ha sido cancelada, no le debes nada a Dios. Y te ve, créelo, te ve tan perfecto como Él ve a Jesús. No es fácil creerlo. La cultura mexicana está tan saturado con culpabilidad, con un Dios que tienes que ganarte su aprobación y su cariño y su ternura. Y la Biblia va absolutamente en contra de eso y dice: nadie puede ganarse el amor de Dios, pero es un regalo gratuitamente de gracia, misericordia, amor, favor. ¿Cómo trataría a Jesús a alguien que nunca pecó? ¿Cómo trataría a Jesús a alguien que perfectamente cumplió la ley? Jesús dice algo increíble: como el Padre me ha amado, así les amo yo a ustedes. ¿Cuánto ama el Padre a Jesús? Cuánto amor hay entre Dios Padre y Dios Hijo. Cuánto cariño hay entre Dios Padre y Dios Hijo. El mismo amor que he recibido del Padre es el mismo amor que otorgo. El amor de Dios no conoce límites. Es como
como el océano. ¿Crees que has conocido lo más profundo de su amor para conocer que es aún más profundo? Que podemos conocer la absoluta libertad que es saber que su sangre pagó la fianza. Que podemos vivir en libertad y gozo y fe y esperanza. ¿Sabes? Esto lo entendí por primera vez hace 10 años y todavía no lo supero. Todavía es la verdad con la cual he escogido vivir toda mi vida. Todavía es la verdad a través de la cual tengo un filtro para cualquier decisión que tomo. Y hay personas aquí que llegan y dicen, no, es que Dios no me ama. Escúchalo de Romanos, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Dios sí te ama. Y es que no soy una buena persona. La Biblia dice, y en esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es lo suficientemente bueno? Nadie. No tienes por qué dudar de su amor. Él mandó a su Hijo a morir por ti. Él sufrió la ira de Dios. Entonces, es que me siento tan lejos de Dios, me siento tan apartado de Dios. La Biblia dice que el que no escatimó ni la vida de su propio Hijo, ¿cómo no te dará en él todas las cosas? Si la sangre de su Hijo fue un precio que estuvo dispuesto a pagar, la generosidad de Dios no conoce límites. Él está contigo en todo momento. El amor, tú dices, es que ya no siento que puedo caminar. Es que siento que se me está agotando la fe. Es que quiero creer. Hay una historia donde Jesús le dice a alguien, ¿crees? La persona dice, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y creo que hay muchas personas aquí que dicen, sí creo, pero hay áreas de mi vida donde todavía no he confiado, donde todavía estoy escuchando la voz del enemigo que me dice, no eres suficiente. Dios no te ama, Dios no te ha perdonado, Dios no te ha transformado. Ora y pídele a Dios, dame más fe. Ten misericordia de mí. La salvación es gratis, pero le costó todo, absolutamente todo a Jesús. Sin embargo, lo hizo con gusto, porque Él tiene ese tipo de amor. Con razón dice la Biblia que el Evangelio es locura, porque no cabe en ninguna de nuestras mentes por qué Dios haría tanto por alguien como nosotros. Pero no necesitas entenderlo para creerlo. Cree que Dios te ama, cree que Dios te perdona, cree que al simplemente tener fe que Jesús es suficiente, que su cruz lo pagó todo, que tú eres malo pero perdonado, que tú estabas extraviado pero ahora te ha buscado y te ha encontrado, que tú estabas muerto pero ahora Él te quiere dar vida. Creer eso es suficiente para salvar tu alma e introducirte en una vida eterna de agradecimiento hacia Dios. Se trata de algo tan simple como creer. Ahora conmigo, Padre, te pido por cada uno de nosotros, ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer que tú has cancelado nuestra deuda, que no estás en el cielo buscando recolectar algo, que tú depositas a nuestro favor toda tu justicia. Somos libres, nos has redimido, has pagado la fianza. Te pido por cada cristiano aquí que se le olvida esto y vive con culpa y condenación. Te pido por cada persona aquí que no es cristiana. Confirma en ellos esto, que tú moriste en su lugar. Tú les amaste tanto que aunque su pecado te enfureció, esa furia no la quieres derramar hacia ellos, sino que la derramaste sobre tu Hijo Jesús. Dios, creemos, ayuda a nuestra falta de fe, danos fe para creer absolutamente que no se trata de lo que hacemos, se trata de tenerte a ti,
Porque si no te tenemos a ti, no tenemos nada. Pero si te tenemos a ti, tenemos absolutamente todo. En Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente a nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.